Bueno, continuamos con este servicio de oración, a escuchar la exposición de la palabra del Señor. Vamos juntos, por favor, al libro de Juan, capítulo 4. Esa va a ser la base de la enseñanza de hoy. Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. No, hoy es domingo 18 de agosto de 2025. 17, muchas gracias. Vamos a repetir para la grabación, por favor. Bueno, hoy es domingo 17 de agosto de 2025 y he titulado la enseñanza de hoy, la adoración en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad, basada en Juan 4, 20 al 24. Pero vamos a orar primero juntos. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias que tenemos libertad para hacerlo, Señor. Gracias porque hemos orado a ti, hemos venido con toda petición, con todo ruego, con toda súplica, con gratitud delante de tu presencia por tus muchas bondades. Gracias, Señor, porque podemos alabarte cantando, Señor, también, declarando tu palabra y dándote la honra debida a tu nombre. Ahora te pedimos, Señor, que tú sigas soberano en esta reunión, Padre, y que guíes mis labios para compartir tu palabra, Señor, fielmente. Que las palabras que pronuncie sean tus palabras, Señor, y que los oídos y los corazones que escuchemos el día de hoy estén listos y preparados para recibirla y dé fruto y lo dé en abundancia, Señor. Nos metemos a ti, pidiéndote, Señor, que sigas manifestándote a nuestras vidas, Señor. Sigas conformándonos a tu imagen, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos juntos a leer la porción de Juan 4, 20 al 24. Dice así: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, en este pasaje, para entender el contexto en el que se dio, imaginemos por un momento a Jesús cansado del viaje, sentado junto al pozo de Jacob en Samaria, al mediodía bajo el sol ardiente, casi como Mexicali, no tanto, pero cercano. Ahí aparece una mujer samaritana, sorprendida de que un judío siquiera le dirija la palabra. Y su asombro tenía fundamento porque los judíos y los samaritanos no se trataban bien, no se trataban entre sí siquiera. La enemistad entre ellos era profunda y tenía siglos de historia. Los judíos consideraban a los samaritanos como un pueblo mezclado y contaminado por siglos atrás, después del exilio. Los samaritanos se habían mezclado con otras naciones, con otros pueblos extranjeros, y habían levantado su propio templo en el monte Gerizim. Mientras tanto, los judíos defendían que la única adoración válida debía darse en Jerusalén, específicamente en el templo que Dios había escogido. Ese templo que el rey Salomón edificó como promesa de Dios, que después fue destruido y reedificado, pero a final de cuentas era el templo de Jerusalén. Así que el conflicto no solo era étnico, sino también había un conflicto religioso. La pregunta es, ¿dónde estaba el verdadero lugar de adoración? ¿En Jerusalén
o en Gerizim, donde estaba el pueblo de Dios o donde estaban los samaritanos. Cuando la mujer le plantea esta pregunta a Jesús, él responde con una verdad transformadora. En el versículo 21 le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Con estas palabras Jesús rompió el esquema de siglos. La adoración ya no estaría ligada a un lugar geográfico, ni a un templo de piedra, ni a ritos externos. Jesús declaró que la adoración verdadera es cuestión de espíritu y verdad. Nace del interior de los corazones, del hombre regenerado por Dios, y se fundamenta en el conocimiento correcto de quién es Dios según su palabra. Esto nos enseña que la adoración no es simplemente lo que cantamos los domingos, ni depende de un edificio ni de un estilo musical. La adoración verdadera es un pilar del carácter en la vida cristiana, que es vivir delante de Dios con integridad, en dependencia del Espíritu y conforme a la verdad que está revelada en la palabra de Dios, en Cristo. Hermanos, la pregunta inicial que les invito a que nos hagamos cada uno es: ¿estoy adorando a Dios como Él busca que le adore? Para ello necesitamos entender qué es la adoración primero, ¿verdad? La adoración puede definirse como el honor dado a un ser superior. El vocablo adorar procede del latín adorare, que es decir, reverenciar y honrar a Dios. Este vocablo connota otorgar valor y honra a alguien o a algo. En griego, el vocablo traducido adorar, el que se presenta aquí en Juan 4, literalmente significa hacer el gesto de inclinarse para besar las manos o los pies de alguien, arrodillarse delante de alguien o postrarse delante de alguien. Esa es la adoración. ¿Cómo se ve o cómo se da esa adoración? Tenemos que buscar en la Biblia. La Biblia enseña que las acciones, al igual que las actitudes y las palabras, pueden constituir adoración. Vamos a revisar algunos pasajes para ver cómo la Biblia nos muestra la adoración. Vamos juntos al capítulo de Hebreos, por favor. Capítulo 13, el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, a partir del versículo 15. Hebreos 13, 15. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Veamos ahí cómo la alabanza a Dios se expresa no solo con fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Sino también de hacer el bien y de la ayuda mutua, es decir, del servicio, del ministerio al prójimo. Dice al final del versículo 16, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, de tales sacrificios, a través de esos sacrificios, nosotros adoramos a Dios. Es agradable. En Romanos 15, 16 dice Pablo, fíjense bien lo que dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo el propósito de su ministerio, que era predicar el evangelio a los gentiles
con un propósito. Por eso dice él, ¿para qué? Ministrando el evangelio de Dios, los gentiles les sean ofrenda, ¿cómo dice? Agradable. Adoración a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Para que los gentiles se convirtieran a Cristo, nacieran de nuevo. Por lo tanto, santificados en la obra de Cristo, pudieran entonces ser agradables a Dios, pudieran ser adoradores de Cristo. Ministerio. En Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo a los filipenses y por lo tanto a nosotros nos está invitando a que estemos llenos de frutos de justicia con el propósito de dar gloria y alabanza a Dios. Más adelante, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo reconoce que cuando Epafrodito le entrega todas las cosas que la iglesia le envió, eso fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Adoración al Señor. De manera que la palabra nos habla claramente en estos y muchos otros versículos que nosotros podemos y debemos adorar a Dios con fruto de labios que confiesan su nombre, pero también le adoramos en el ministerio, cuando nos amamos mutuamente, cuando nos servimos en la iglesia, cuando predicamos el evangelio, cuando servimos al mundo. El propósito del ministerio es hacer entonces resaltar la adoración. Escuchar la enseñanza de la palabra de Dios aumenta nuestra capacidad para adorar a Dios. Escuchar a otros ministrar mediante el canto eleva nuestro corazón a Dios en alabanza. Todo lo que hacemos en este lugar y en las congregaciones, en las expresiones locales de la Iglesia de Cristo, tiene el principal, inicial y último propósito de adorar a Dios. Quizá con esto es importante que tú te plantees a ti mismo a qué sueles venir a la iglesia. Si vienes a la iglesia procurando solo recibir, te has equivocado. Nos reunimos con otros creyentes para ministrarlos e incluso, aun cuando somos servidos o ministrados, lo que recibimos de Dios a través del cuerpo de Cristo nos capacita para dar. Nos capacita entonces para conocer a Dios, para darle la honra que es debida a su nombre, adorarlo. Adorar es dar a Dios el honor que Él merece. Y brota de un corazón lleno de gratitud para el poder salvador de Dios y su bondad. Por el poder salvador de Dios. Recibimos, sí, pero así vamos conociendo a Dios. Y eso invariablemente debe producir alabanza de nuestro corazón hacia el Señor. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús establece 3 verdades fundamentales con respecto a la adoración. 3 verdades fundamentales con respecto a la adoración. El origen de la adoración, el objeto de la adoración y la naturaleza de la adoración. Vayamos al primero, el origen de la adoración. Nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 24. Es importante entender estos principios claves porque nos van a ayudar a adorar a Dios como Él merece. Versículo 23 dice que Jesús contestó esa pregunta cuando le dijo a la mujer samaritana, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La verdadera adoración, mis hermanos, comienza con Dios, no con nosotros. Porque Él dice en su palabra que Él nos buscó primero. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más adelante en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El hombre caído no puede buscar a Dios por sí mismo. ¿Recuerdan la escritura de Romanos 3:10? Dice así como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre está perdido sin Dios y es Dios quien le busca. Por lo tanto, el origen de la verdadera adoración es Dios mismo. No es iniciativa de nosotros adorar a Dios, sino el mandato de Dios que le adoremos, y solo lo podemos adorar si nuestro espíritu está vivo. Y solo Él da vida a nuestro espíritu por la obra redentora y salvadora de Cristo. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de buscar siquiera a Dios, mucho menos adorarle, mucho menos darle frutos y cosas que fuesen agradables a Él. Entonces el origen de la verdadera adoración está en Dios mismo. La salvación es el punto de partida de la verdadera adoración. Cuando creímos en el Evangelio de Cristo, reconocimos nuestro pecado y que estábamos perdidos sin Él, muertos espiritualmente, y reconocimos en Jesucristo como el único Salvador del mundo, el único con poder para perdonar nuestros pecados, para lavar nuestro corazón y hacernos aceptos y santos delante de Dios el Padre. Ese fue el punto en el que nosotros nos convertimos en adoradores para toda la vida y por la eternidad. En el momento de la salvación. Y el día de hoy, los que creemos en Él, los que somos sus hijos, continuamos adorándolo a lo largo de nuestra vida. Y la promesa preciosa de nuestro Señor es que le adoraremos junto con los ángeles y toda la creación por la eternidad. Porque ese es el propósito de que Dios haya creado al hombre. Esa es nuestra razón de ser, adorar al Señor. Debemos, por lo tanto, adorarle como Él busca que le adoremos, en espíritu y en verdad. Y no lo podemos hacer fuera de Él. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento, hay 5 verdades que se repiten una y otra vez a lo largo de la palabra del Señor. La primera es que Dios nos revela su carácter continuamente. Él revela su grandeza, revela su majestad, su santidad y su obra. ¿Sí? A través, en el Éxodo, por ejemplo, todas las maravillas que vimos de Dios y los milagros para liberar a su pueblo de la opresión de Egipto. Las proezas y grandezas que hizo para sostenerlos durante 40 años en el desierto. En los Salmos vemos cosas preciosas de nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos por la palabra de Dios que las bellezas de la creación son obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Lo que cantamos a veces, ¿verdad? Otra verdad que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento es que Dios bendice a los que le obedecen y le adoran.
Un ejemplo en Salmo 112, versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El que teme a Jehová, es decir, el que busca obedecerle y honrarle. De igual manera vemos que Dios maldice a los que le desobedecen y los que le dejan de adorar. En Deuteronomio 28, de los versículos 15 al 20, Dios enumera alguna de las maldiciones prometidas a Israel por su desobediencia. ¿Recuerdan eso? Luego nos expresamos del pueblo judío de aquel entonces. Ay, no entendían. La misma necesidad que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Se alejaban de Dios, dejaban de darle la honra debida a su nombre, no le adoraban. Y Dios se los reclamaba y les decía, no me han obedecido, y les maldecía por él. Otra cosa que vemos repetidamente es que la palabra de Dios apunta al sacrificio definitivo de Cristo. Desde Adán y Eva, cuando se rebelaron contra Dios, hasta Jesús, cuando Juan le anuncia, mientras predicaba Juan el Bautista y decía, este es el que iba a venir, el prometido. Y a lo largo de la palabra de Dios se anuncia el reino venidero de Jesucristo. En Isaías 11, por ejemplo. Y todas esas verdades que vemos en la palabra de Dios son fundamentales y deben generar adoración de nuestra parte. Así que la naturaleza y las obras de Dios nos mueven a alabarlo. Los que adoramos al verdadero Dios somos bienaventurados, pero quienes no lo hacen son malditos. El sacrificio de Jesucristo, el Mesías prometido, es el medio que Dios usa para redimir a los pecadores que se convierten en verdaderos adoradores al infundirles su aliento de vida. Y el reino glorioso con el estado eterno que le sigue será un tiempo de alabanza y adoración interminables al Rey. Eso es lo que la palabra nos manifiesta repetidas veces. Por lo tanto, es importante que nuestra adoración la hagamos de forma correcta. De forma correcta. Ya vimos que es importantísimo. Si Dios es el origen de la adoración, entonces solo Él es quien puede y debe determinar cómo hemos de adorar. Y vemos ejemplos de adoración correcta también abundante en la palabra de Dios. Desde los patriarcas, la adoración que es introducida en Génesis por Abraham, por Isaac, por Jacob, ellos eran adoradores. Ellos preparaban altares de adoración para que fueran ofrendas agradables delante de Él. Incluso cuando Abraham estaba por ofrecer sacrificio de adoración a Dios, para ofrecer a su propio hijo, nos habla que cuidaba cómo hacerlo, ¿verdad? Preparó un altar para adorar a Dios. Luego vemos en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Dios ordenó y reguló la adoración. Y es increíble porque vemos una descripción detallada del tabernáculo, que abarca casi 250 versículos en el libro de Levítico. Y enfatiza la alta prioridad que Dios le dio a la adoración. Si vemos el relato bíblico en Números 33, desde el momento en que el Señor liberó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, hasta el momento que llegaron a las llanuras de Moab, frente al río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, hubo 42 movimientos que hizo el pueblo de Dios en esos 40 años. 42 veces se movieron de lugar, peregrinaron, un promedio de una vez por año, ¿verdad?
Y Dios había provisto ya una estructura divinamente ordenada de cómo debía ordenarse el campamento de Israel durante esa peregrinación en el desierto. Y lo habían de hacer así cada una de las veces que se movían del lugar. 42 veces lo hicieron. Y esto nos habla de la importancia de la adoración. El tabernáculo era el foco central del campamento y las diferentes tribus acampadas a su alrededor por los 4 lados, este, norte, oeste y sur, debían cada vez que se asentaban hacerlo en ese orden específico. La manera en que los atrios, el lugar santísimo, el lugar para adorar a Dios debía ser acomodado, y el orden y las distancias entre muros y la manera de colgar las telas y todos los utensilios, Dios los ordenó de cierta manera para que no olvidaran la importancia que era que su pueblo le adorase y lo honrase como Él merece ser adorado. Otro ejemplo, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos era el himnario de Israel en los tiempos de David. Expresaban alabanza y adoración a Dios. Y la misión de los profetas era reprender la falsa adoración de Israel y llamar al pueblo a regresar a una adoración adecuada al verdadero Dios. Vemos también las consecuencias de no adorar a Dios con temor y reverencia. Lo vemos en el fracaso de Adán y Eva, que no adoraron a Dios porque le desobedecieron, y eso llevó a la raza humana al pecado y los exilió del paraíso. Vemos también la adoración inadecuada de Caín, que fue rechazada, después de lo cual asesinó a su hermano Abel en un brote malvado de celos. Vemos también en los hijos de Aarón, sacerdotes del pueblo, a Nadab y a Abiú, que ofrecieron fuego extraño delante de Dios en el tabernáculo, y Dios los consumió por ello, porque lo hicieron sin temor y sin reverencia delante de Dios. Lo vemos también en la intrusión de Saúl en las funciones sacerdotales, y eso le costó su reinado, porque lo hizo como un requisito nada más por cumplir. Lo vemos también en Usa, aquel hombre que por detener el arca cuando se iba a caer, la tocó y fue fulminado en ese momento. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida después de que vemos tan amplios y vastos ejemplos de la importancia de la adoración que Dios le da a nuestra existencia? Nuestra adoración es respuesta al amor de Dios que Él nos buscó primero y no depende de nuestra iniciativa, sino de su gracia. Y es importante que lo hagamos bien conforme a sus expectativas, con temor, con reverencia, con honra y en santidad. Eso constituye el primer punto, que es el origen de la adoración, entendiendo su importancia. Número 2, el objeto de nuestra adoración. Vamos nuevamente a nuestro texto base, a Juan, para que lo tengamos ahí a la mano. Primero, Dios, debemos agradar a Dios como espíritu. Él es un Dios invisible, Él es un Dios eterno y sin límites. Y debemos adorar a Dios por sus atributos invisibles. Vamos juntos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Está claro, ¿verdad? Debemos adorar al Dios invisible, pero que se hace manifiesto a través de las cosas visibles, que son sus obras en la creación y también en su obra redentora por nosotros. Y aquí es importantísimo lo que antes hemos visto en la propia palabra de Dios con respecto a los atributos de Dios, su naturaleza y su carácter. Entender su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, que Él no cambia, que es inmutable, que Él es eterno, que su amor es eterno, que Él es justo, que Él es bondadoso, que Él es amable, misericordioso, que Él es justo, que Él es santo y que su ira es santa. Adorar a Dios es exaltarlo por sus poderosos hechos de la creación y la redención, además de reconocer con gratitud su cuidado providencial de nosotros. Por lo tanto, no lo podemos reducir a una imagen o a un lugar. El tema no era si adoraban a Dios en el templo de Jerusalén o en el templo de Gerizim, donde estaban los samaritanos. El tema era y es que adoremos al único que merece ser adorado. A Dios, al Padre, a Jesucristo. Y así como debemos adorar a Dios, Dios Espíritu, debemos adorar a Dios como nuestro Padre. Los judíos de los días de Jesús, por ejemplo, pensaban que Dios era su Padre, pero más en el sentido del Padre de su nación, no como el Padre creador. Y Jesús, a lo largo de su ministerio, usaba la palabra Padre con un sentido de intimidad única que Él tenía con su Padre. Y con eso Él afirmaba su igualdad con Dios. Entonces, para ellos, principalmente para los escribas y fariseos, era blasfemia, porque hablaba de una relación íntima con Dios Padre. Por supuesto, porque a Él no lo veían como el Mesías, como el Salvador. Cuando Jesús se refería a Dios como Padre, no se estaba refiriendo a Él como Padre de la humanidad, sino como su propio Padre, y afirmaba, por lo tanto, que Él poseía la misma naturaleza esencial de Dios, una comunión íntima con Él, y por eso se enfurecían los judíos. Querían matarle. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios como nuestro Padre, eso implica que reconocemos la deidad de Cristo y que Cristo es Dios. Porque si Cristo continuamente afirmó y se proclamó como Hijo de Dios, pero como Dios mismo, y que debía recibir la misma honra que Dios Padre, entonces no podemos adorar a Dios si no reconocemos la deidad de Cristo como Dios, como el Mesías, como el único Salvador, como el Redentor de la humanidad. Si no, no es adoración genuina. Y lo vemos aquí en nuestro texto base. Juan 4:21 dice: ni en Jerusalén, ni en Gerizim será adorado Dios. No podía ser eso el centro de la adoración, porque el verdadero templo sería Él mismo. Desde ese momento la adoración ya no dependía de un lugar, de un edificio, sino de la relación espiritual en Cristo, que es en espíritu y en verdad. La hora es en que no adorarán a Dios, al Padre, en este monte o en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Vamos juntos ahí rápidamente a Juan 2:19, ahí rapidito. Dice: respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, los judíos
Pensaban que solo se podía adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Pero desde entonces Jesús les anunciaba, yo soy el templo de Dios. Yo soy a quien deben adorar. Los verdaderos adoradores tienen que adorar a Jesús como Dios. No hay adoración genuina de Dios sin el complemento, sino el completo, reconocimiento de la deidad de Jesucristo. Y los que intentan separar la deidad del Hijo de la adoración son blasfemos y se colocan bajo la maldición de Dios. Entonces el objeto de nuestra adoración debe ser Dios Padre, Dios invisible, espiritual y eterno. Un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo debemos adorar dándole adoración a Jesucristo como Dios. Está muy claro, ¿verdad? Tercer punto. ¿Cuál es la naturaleza de la adoración? La verdadera adoración no solo contempla a Dios como su fuente y objeto, también evita dos extremos fatales: las herejías entusiastas y la ortodoxia árida y sin vida. Los samaritanos y los judíos fueron un ejemplo de estos dos extremos. Vamos al versículo 24, Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los samaritanos, mis hermanos, por un lado, se distinguían o caracterizaban por un fervor, una emoción y una devoción y un celo hacia Dios muy marcado. De manera que a ellos no les detuvo que destruyeran su templo en Gerizim. Ellos continuaron adorando en ese monte en los tiempos de Jesús. Sin embargo, a pesar de esa pasión por Dios y su celo por Él, la adoración de los samaritanos se caracterizaba por la ignorancia. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque fue manifiesto primero a los judíos el evangelio de Cristo. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús, todo el Antiguo Testamento, como lo conocemos el día de hoy, ya estaba revelado, pero los samaritanos lo rechazaban. Por lo tanto, su adoración estaba incompleta. Eran muy efusivos, muy apasionados, muy celosos de adorar a Dios. Pero Jesús les dice, ustedes adoran a quien no conocen, no saben a quién adoran. Jesús, sabiendo que ellos rechazaban todo lo que estuviera después de Deuteronomio, no conocían a Dios como debían conocer. ¿Sí? Eso es un extremo. El otro extremo, los judíos, que tenían la verdad y la revelación completa, pero adoraban con frialdad, con legalismo y a veces hasta con hipocresía. Los judíos en los tiempos de Jesús, con la excepción de los saduceos, ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento y reconocían que estaba divinamente inspirado. Por eso, ahí mismo en el versículo 22, Jesús le dice a la mujer samaritana que ellos, nosotros, dice, adoramos lo que sabemos. Reconociendo que los judíos conocían a Dios a través de lo revelado en todo el Antiguo Testamento. Pero aunque se basaba en todo lo que Dios había revelado, la adoración de los judíos era deficiente en su devoción interna hacia Dios, la que produce una verdadera adoración apasionada y devota a Dios. Su tendencia era ser legalistas en extremo e hipócritas.
En Mateo 6:1 al 2 vemos esto. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Era una acusación de Jesús, porque él conocía sus corazones, y esas ofrendas y todas esas liturgias y todo lo que hacían a la luz de la palabra, no la hacían con una adoración devota para honrar a Dios, sino para que los vieran a ellos. Y Jesús condenaba eso. Estos versículos captan la esencia de la religión de los judíos. Era solo un espectáculo externo, vacío de toda devoción interior y de amor hacia Dios. Y hoy en día seguimos viendo esas posturas, aún aquí entre nosotros. Entonces, ¿cómo evitamos caer en estos dos extremos? Porque ambos extremos constituyen una falsa adoración. Podemos ser los más efusivos y los más apasionados, pero si ignoramos quién es nuestro Dios, si ignoramos o tenemos en poco la obra redentora de Jesucristo, si no estamos nutridos por la palabra, y aun cuando cantamos cantos como "Este es el Dios que adoramos", en realidad tú no conoces a profundidad a ese Dios que adoramos. Puedes caer en falsa adoración. O el otro extremo, eres gran conocedor de la palabra de Dios, todo un erudito, pero solo es letra a tu corazón. Y eso no produce en ti una adoración devota, apasionada y entregada por tu Dios. Eso también constituye una falsa adoración. ¿A quién te pareces más? ¿Qué inclinación tienes más marcada? ¿La de los samaritanos o la de los judíos presentados aquí? Mediante la adoración de Dios en espíritu y en verdad, es la única manera que podamos darle honra al Señor, la que es debida a su nombre. Versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar en espíritu? El vocablo de espíritu que se usa aquí en Juan se refiere al espíritu humano. Habla del ser interior de la persona real. La verdadera adoración, según Jesús, no es una cuestión de cosas externas. No tiene que ver con adorar en cierto lugar, a cierta hora, usando ciertos ritos o vestidos con ciertas ropas. La verdadera adoración es cuestión del corazón. Y adorar a Dios en espíritu significa, en primer lugar, que nuestro espíritu está vivo realmente. Y solo quien está regenerado por la obra de Jesucristo puede adorar en espíritu. En 1 Corintios 2:14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Efesios 2, del 1 al 3, vemos que los inconversos no pueden adorar en espíritu porque el espíritu de cada uno de ellos está muerto en pecado. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces nadie puede adorar a Dios en espíritu si no es nacido de nuevo. Porque fuera de Cristo estamos muertos. La verdadera adoración es cuestión del corazón, de un corazón con un espíritu vivo en Cristo.
Nuestra adoración debe estar también centrada en Dios. Nuestro corazón debe estar centrado en Dios. Con la meditación bíblica. Por eso es que, como parte de esta serie de los pilares del carácter cristiano, de la vida cristiana, previo a este día se habló también como uno de los pilares la palabra de Dios, la oración, ¿verdad? Para que nosotros continuamente estemos centrando nuestro corazón, nuestros ojos en Dios y en el Dios verdadero. Para que el Dios al que pretendemos adorar no lo hagamos basado en nuestras propias percepciones o ideas preconcebidas, sino que continuamente le estemos conociendo. Y cualquier distorsión o cualquier vagueza o imprecisión sobre nuestro Dios, la dejemos de lado y le conozcamos cada vez más. Por tanto, le adoremos. Y nuestro corazón realmente esté centrado en el verdadero Dios. En Josué 1:8 leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, cada vez que leamos la Biblia, hagámoslo para aprender más sobre el carácter de Dios y las obras de Dios, para conocer mejor a Cristo y su obra redentora, para meditar profundamente en sus majestuosas verdades, y con eso nuestro espíritu alzará una adoración a Dios. Sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra recámara, en el parque, cuando vamos a pasear, incluso a nuestras mascotas, siempre meditando y deleitándonos en la palabra de Dios, meditando de día y de noche, para adorarle al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu verdaderamente y en verdad? Siendo íntegros también, no ocultando el pecado. David oró en el Salmo 86: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón. Entonces vemos aquí cómo la adoración genuina y verdadera brota de un corazón íntegro que confiesa su pecado continuamente. David por eso dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Para que yo me acerque y viva, me acerque a ti y viva con temor y reverencia delante de ti. Es por eso que no podemos adorar a Dios mientras escondemos algún pecado en nuestra vida. El salmista escribió en el Salmo 66: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Ezequiel 33 leemos: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Aquí Ezequiel habla de la lealtad dividida del pueblo de Dios, que les impedía adorar a Dios en verdad. En el Sermón del Monte, vamos juntos a Mateo 5:23. Ahí en los Evangelios, un poquito antes de nuestro texto base, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? No podemos pretender adorar al Señor si ocultamos nuestro pecado y si no nos hemos reconciliado primeramente con nuestro prójimo. Si guardamos pecaminosamente envidias, rencores, contiendas y pleitos. Dice: reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta ofrenda. No seamos como los fariseos. ¿Cómo adoramos al Señor en espíritu? Controlados por el Espíritu Santo. Ya quedó claro que nuestro espíritu tiene que estar vivo para poder dar adoración, ¿verdad? Vivo por la obra de Cristo. Pero aún teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, necesitamos vivir controlados por el Espíritu Santo, rendidos totalmente al Señor. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza. No venimos nosotros a presentar ofrendas y fruto de labios si nuestras vidas no están sujetas al señorío de Cristo. ¿Sí? No podemos pretender adorar a Dios si nuestro espíritu no está continuamente sujeto al señorío del Señor. El Espíritu Santo tiene que ser la fuerza motivadora si nuestra adoración ha de ser aceptable. Cualquier otro intento, mis hermanos, si no es por inspiración del Espíritu Santo adorarle, no es una adoración espiritual. Es un despliegue nada más de cosas que nos gusta hacer. En Colosenses 3:16 leemos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, estamos sujetos al señorío de Cristo. Estamos sujetos a su Espíritu Santo. Porque nos mantenemos enfocados en su verdad. Y es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Y aún en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad, cuando pecamos, como abunda la palabra de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo trae a memoria a nuestros corazones su palabra y nos reprende. Renunciamos a nuestro pecado y nos alineamos nuevamente al Señor. Vivimos controlados por el Espíritu Santo y entonces podemos adorar a Dios. Con fruto de labios que le dan honra a su nombre, pero también con nuestra vida, con nuestro servicio al prójimo, con nuestro servicio a nuestros hermanos en la iglesia. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra, cuando convivimos. Y hay muchas maneras de aplicar esto en nuestro diario vivir, aún en nuestra práctica litúrgica, en nuestra práctica en las reuniones de domingo, en los ministerios a través de los cuales nos servimos unos a otros. Hay una línea muy delgada. ¿Cuántas veces condicionamos el participar en los ministerios de la iglesia porque no me gusta cómo lo hacen? Si lo hicieran diferente, entonces sí me involucraría, pero no me gustan esos cantos. No me gusta ese estilo. No me gusta cómo recogen las ofrendas. No me gusta cómo se organizan los eventos. No, me incomoda demasiado. Entonces mejor aquí, con golpe de pecho, como si fuera eso una manifestación de humildad, ¿no? No, aquí humildemente me quedo sin participar, pues porque yo no quiero estorbar. Pero es todo lo contrario, mis hermanos. Condicionamos nuestra adoración al Señor mediante el servicio, mediante el ministerio, porque no nos gustan ciertas cosas. O sea, es que yo no siento involucrarme.
no siento esas canciones, es demasiada letra, todavía no me la aprendo, ya tengo 3 años aquí. Caso contrario, no sé, es que hoy sí se sintió. Hay veces que se nos acercan a los que servimos en el grupo de alabanza, ¿no? Hoy, mi hermano, hoy sí se sintió. Y la palmadita, ¿no? Como diciendo, ahora sí lo hicieron bien. Ay, no es de sentir, es de conocer a Dios. Independientemente de qué canción, qué tono, qué ritmo. Si tú conoces a tu Dios, al escuchar su palabra, al orar, al cantar, le vas a adorar, sí o sí. No es algo externo lo que va a venir a provocar en ti una adoración. Es lo que está en tu corazón, lo que reside en tu espíritu vivo por la vida que Dios infundió con su aliento de vida, al tú creer en Él como Dios, como Redentor, como Salvador. Entonces no busquemos afuera, mejor cuestionémonos. ¿Estoy adorando a Dios como Él lo merece? Salmo 47:7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Ya antes habíamos leído que cantáramos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con fervor hacia Dios, pero también lo tenemos que hacer con inteligencia. Por eso los cantos que se escogen, por eso palabra abundante. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Ok, Eduardo, ya vemos el origen de la adoración, el objeto de nuestra adoración, la naturaleza de la oración, la importancia de la adoración, qué es en espíritu, qué es en verdad. ¿Cómo preparo entonces mi corazón para adorar a Dios? Vamos juntos a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Esa es la preparación que debemos tener en nuestros corazones, confiando en la obra que Jesucristo ya hizo por nosotros. El contexto de Hebreos, el texto que acabamos de leer, aquí el autor de Hebreos viene explicando que gracias al sacrificio perfecto de Cristo, ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y por eso exhorta a acercarnos confiadamente a Él, no en base a sacrificios repetitivos, sino en la obra consumada de Jesús en la cruz. ¿Qué significa en plena certidumbre de fe en este pasaje? La expresión se refiere a una confianza completa y firme en Cristo y en su obra redentora, sin dudas acerca de que Él es suficiente para limpiarnos, justificarnos y abrirnos el acceso al Padre. En otras palabras, plena certidumbre de fe significa que la base de nuestra adoración no es nuestra perfección, sino la obra de Cristo. Nos acercamos, pero no con miedo. No nos acercamos como si fuéramos rechazados por Cristo. Nos acercamos porque creemos y confiamos en la obra de justificación que Jesucristo ya hizo por nosotros. Significa que podemos presentarnos delante de Dios con confianza, sabiendo que estamos limpios en la sangre de Cristo. No nos acercamos confiando en nuestras obras, en nuestros méritos
o en nuestros rituales. Plena certidumbre de fe significa que nos acercamos con seguridad plena de que el sacrificio de Cristo es válido, perfecto y aceptado por Dios. La fe firme en Cristo elimina la duda y la inseguridad y nos lleva a adorar con gratitud y libertad. Entonces no necesitamos hacer ninguna preparación que se fundamente en nuestros esfuerzos. Nuestra preparación es poner los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Es poner los ojos en Él. Y si ponemos nuestros ojos en Él, por lo que conocemos de Él en su palabra, entonces estaremos adorando en espíritu y en verdad. Aquellos que hemos recibido el aliento de Dios, que hemos creído en Cristo como Salvador. Los que no. Los que no han creído en Él están muertos en sus delitos y pecados, como nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un espíritu muerto no puede adorar a Dios. Pero nosotros que estamos vivos en Cristo, podemos adorarle con el fundamento de la obra en Cristo, en nuestras vidas. Y hacerlo bien, confiando en su obra. Hacerlo con fervor, hacerlo con pasión, hacerlo con celo, como esos samaritanos, pero hacerlo con inteligencia, conociendo a Dios a través de su palabra, meditando de día y de noche en Él, en sus maravillas, en sus grandezas, en su amor, en su misericordia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su santidad, en su poder, en su justicia, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Examinemos entonces nuestro corazón, confesemos nuestro pecado continuamente y recordemos que nuestra aceptación delante de Dios no depende de lo que sentimos ni de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo. La fe plena es la puerta de entrada a una adoración sincera y verdadera. Seamos libres entonces, mis hermanos, para adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando servimos, cuando cantamos, cuando oramos. Muchas veces estamos demasiado preocupados en cómo hacerlo, porque ¿qué van a pensar los que están aquí a un lado de cómo lo hice? Mi hermano, si tú lo haces a la luz de la palabra, hazlo con libertad. Si tú lo haces en un temor reverente delante de Él, hazlo con pasión, porque es para tu Dios. Abre tu boca con libertad. Usa tus manos para aplaudirle al Señor con libertad. Levanta tus brazos delante de Dios con libertad. Porque eso va a ser nada más una manifestación externa de lo que ya hay en tu corazón. ¿Por qué limitarte entonces? ¿Por qué refrenarte delante de la presencia de Dios? No pienses en nosotros. Piensa en aquel que te dio la vida. Piensa en aquel Dios al que dices que adoras. Levanta tu voz. Expresemos adoración delante del Padre. Oremos con fervor. Proclamemos su palabra. Exhortémonos unos a otros con plena certidumbre de fe. No solo recibamos, demos nuestra vida en adoración al Señor. Es algo hermoso. Cada vez que estamos aquí, tenemos la oportunidad de conocer, no solo de conocer más a Dios, sino darle gloria, honra y alabanza. Con nuestra boca, con nuestros miembros, con nuestro corazón. Para terminar, meditemos
en estas 4 preguntas, cada uno en nuestro corazón. ¿Soy sincero? ¿Mi corazón está centrado en Dios, sin distracciones? ¿Me presento delante de la presencia de Dios en fe? ¿Pongo mi confianza en el sacrificio de Cristo y no en mis obras? ¿Soy humilde? ¿Soy consciente de mi pecado y de la gracia de Dios y me presento arrepentido y humillado en su presencia? ¿Soy puro? ¿Practico la confesión y el abandono del pecado? Hermanos, en Santiago 4:8 está una verdad preciosa para nosotros, los que hemos creído en el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pedro dijo que somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acerquémonos entonces a Él confiadamente, en plena certidumbre de fe, de que su obra redentora en la cruz es única y suficiente por la eternidad. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias por esta preciosa palabra, gracias porque podemos adorarte hoy en espíritu y en verdad, porque nos has dado vida, Señor, y no, nos las has dado en abundancia. Gracias, Señor, porque conocemos más de ti continuamente al escudriñar tu palabra, Señor, al ser instruidos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a adorarte así, Señor. Ayúdanos en confiar en tu obra en nosotros, Señor, y hacerlo en libertad, con devoción, con pasión a tu nombre, Señor, con entrega, con emoción, por venir a adorarte a ti, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestra roca, nuestra confianza, nuestra cruz. Y que no nos detengamos para darte la honra que es debida a tu nombre, Señor, por tus maravillas, por tus bondades que nunca faltan, por tu amor que es eterno, por tu ser, por ti que nunca cambia, porque eres digno de recibir la honra y la gloria. Y sea la gloria, Señor, a ti sea el dominio y el imperio por los siglos de los siglos.